2 semanas después de las elecciones regionales del 15 de octubre, aún persisten las incógnitas sobre un proceso al que la oposición acusa de estar viciado de irregularidades y violaciones electorales, aunque aún no lo demuestra. El haber ganado 5 gobernaciones frente a las 18 del oficialismo, la oposición lo considera un fraude genérico en esas 18 entidades, usando como referencia los resultados de la mayoría de las encuestas previas que le daban un triunfo mínimo de 10 gobernaciones hasta un máximo de 18. Enfrentados a una realidad totalmente contrapuesta a sus previsiones, predicciones y deseos, la oposición hasta hoy solo ha concretado 3 denuncias del presunto fraude, las cuales pasan por la migración masiva de votantes de un centro a otro debido a los cambios del CNE, focos de violencia y sabotaje por presuntos grupos armados adeptos al oficialismo y fallas logísticas en el sistema de máquinas desplegado por el organismo electoral, pero no demuestran ni poco hablan de un escamoteo de los votos sufragados. La polémica se generó cuando al no haber ofrecido los resultados definitivos en el estado sureño porque, según alegó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, la tendencia aún no era irreversible, se constató que a las 10:14 de la noche, después del primer boletín oficial, se reflejaba en la página web del CNE que el entonces candidato a la gobernación de Bolívar, Andrés Velázquez, había sido hasta ese momento el ganador de la contienda con 272.168 votos, es decir, el 49,43%, frente a los 266.853 votos del oficialista Justo Noguera, que eran el 48,47%. Sin embargo, esa información fue suprimida del sistema del CNE y 48 horas después el ente electoral proclamó como ganador a Justo Noguera con 276.655 votos, equivalente al 49,04% de los 542.699 votos válidos contabilizados por el CNE, mientras que, en contraposición a Velázquez, se le adjudicaron 275.184 votos, equivalente al 48,83% de los sufragios. El viernes 20 de octubre, Velázquez ofreció una rueda de prensa en la que denunció que hubo un presunto forjamiento de actas y procedió a mostrar las actas de votación de 10 mesas electorales en las cuales él aseguró le sustrajeron esos votos para sumárselos sin razón aparente a Noguera. Se sumaron 1.996 votos y me restaron a 1.150 votos. La ventaja que aparece finalmente a favor de Justo Noguera son 1.740 votos. Es decir, que si se registran o si se registraran estas 10 actas correctamente en la sumatoria resolveríamos el asunto, dijo Velázquez. Por ello, presentó un recurso jerárquico ante el CNE para exigir que se haga una corrección y a su vez introdujo un recurso de impugnación con el que de proceder espera que se reponga la totalización de los votos para que sea proclamado gobernador. Hasta el cierre de esta transmisión el CNE, no se había pronunciado al respecto, pero ya admitió tal recurso. Sin embargo, el TSJ no ha emitido pronunciamiento alguno. Las demandas de Velázquez se fundamentan en 5 incidencias clave. En primer lugar, argumenta que la oposición no enfrentó a los candidatos, sino al poder económico de todo el Estado y de las instituciones del Estado colocadas al servicio de las candidaturas del PSV. Esto en el Estado Bolívar. Por otro lado, asegura que en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, los pranes que controlan las zonas mineras desalojaron con pistolas en mano a todos los testigos de su comando de campaña de todas y cada una de las mesas y centros electorales, dijo Velázquez. Tercero, alega presuntas fallas técnicas deliberadas en 45 máquinas de las parroquias Universidad y Cachamay y en el municipio Jerez de la parroquia Vista Hermosa. Añadió los cambios de centros de votación ocurridos a 48 horas de las elecciones y, por último, afirma que fueron expulsados testigos de mesa de los centros de totalización y envío en la entidad. De hecho, el líder del partido La Causa R ratificó su denuncia y explicó el motivo por el que asegura que hubo un fraude en la entidad. En un acto que reunió el pasado miércoles, aparte de los máximos líderes opositores en el auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Velázquez argumentó que el oficialismo en Bolívar no pudo alcanzar ni superar la ventaja que él alegaba tener cuando ya había sido escrutado el 98,2% de las actas. Por ese motivo,
Velázquez denunció que el CNE paralizó la totalización de las actas manuales en 13 meses para alterar esos registros de votos en presunta complicidad con el gerente de totalización, la Oficina Regional Electoral del Estado Bolívar, es decir, la sede del CNE en Bolívar, y la Junta Nacional Electoral. Ahora hay una segunda denuncia en el Estado Miranda, y es que en este, que representa políticamente uno de los bastiones históricos de poder más importante para el oficialismo, Carlos Ocariz, ex candidato a la gobernación de Miranda y actual alcalde del municipio de Sucre de ese estado, también alega que hubo un presunto fraude tras perder esa elección frente al ahora gobernador Héctor Rodríguez del PSV, quien obtuvo el triunfo con 641.735 votos, el 52,78%, sobre los 555.347, el 45,67% del opositor, Ocariz. El 26 de octubre, Ocariz introdujo un recurso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, que no ha emitido respuesta, para denunciar que, a su juicio, su supuesta ventaja del 30% sobre Rodríguez fue transformada por irregularidades de parte de dirigentes oficialistas de esa entidad en Miranda, en complicidad con representantes del CNE y efectivos del Plan República, es decir, efectivos de la Guardia Nacional. La denuncia de Ocariz se sustenta en una serie de datos recabados por el equipo de su comando de campaña, los cuales arrojan que 212.000 electores, cuya tendencia era de un 85% a favor de la oposición, fueron reubicados, y por ello, de esos 212.000, unos 114.000 mirandinos no pudieron votar a causa de dificultades para trasladarse hacia sus centros de votación. Asimismo, el informe agrega que funcionarios del Plan República no permitieron la ejecución del 74% de las auditorías ciudadanas en Miranda al proceso electoral. En 242 centros la transmisión de datos habría ocurrido presuntamente pasadas las 8:30 de la noche, y el PSV habría recibido más de 67.000 votos a su favor luego de esa hora, a pesar de que la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Venezuela estipula el cierre de las mesas a las 6 de la tarde, y el CNE de hecho nunca anunció el cierre formal y oficial de esas mesas de votación, de esos centros de votación. Ocariz precisa en su denuncia que unas 76 máquinas de votación fallaron y en 17 centros hubo cortes de electricidad, lo cual afectó a 11.160 electores, y el 83% de esas incidencias se habría suscitado en centros de mayoría opositora a lo largo del estado Miranda. El dirigente de Primero Justicia detalla que por cada irregularidad, o detalla por cada una de ellas, que 88.854 votos fueron afectados por las reubicaciones de centros, en total, o por cada incidencia, 7.240 debido a la no sustitución de candidatos, 27.678 por supuestos hechos de violencia y amedrentamiento, y 11.160 por las alegadas fallas en las máquinas, para un total de 134.932 votos que, debido a esas incidencias, debido a esos hechos, la oposición dejó de percibir en Miranda, según lo argumentado por Ocariz para formalizar su impugnación, a la cual el CNE no ha respondido ni emitido oficio administrativo alguno. La información que los movilizadores de su comando de campaña le suministraron a Ocariz para cantarle el presunto fraude también dan cuenta de que por esos más de 88.000 votos que el ex candidato dejó de captar, al PSV le habrían sido incrementados unos 82.530 sufragios, 15.441 por inconsistencias estadísticas y 67.089 por una supuesta transmisión irregular de los datos, es decir, de los votos, desde Miranda al Centro Nacional de Totalización del CNE en Caracas. Pero hay una tercera demanda que da lugar y da pie a la pregunta de si más de una persona votó en estas elecciones de gobernadores en Venezuela del 15 de octubre. La tercera denuncia, compilada por la oposición, es la que expuso Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de octubre. El parlamentario alega que al menos 1.6 millones de personas votaron sin que fueran identificadas sus huellas dactilares en el Sistema Automatizado de Identificación, el SAI, del CNE. Según su argumento, planteado mediante un reporte de datos e incidencias recabadas por el Comando de Defensa del Voto de la Mesa de la Unidad Democrática, 1.600.000 huellas de electores no habrían coincidido con las huellas previamente almacenadas para esos electores en la mesa o en las mesas donde estuvieron habilitados para votar. En términos técnicos electorales, esa irregularidad es conocida como un no match.
La denuncia de Borges implica que la MUT le exigió al CNE una revisión biométrica similar a la que le solicitó tras las elecciones presidenciales de 2013 para despejar esas dudas sobre las identidades de personas que votaron el 15 de octubre sin que su huella fuese reconocida por el sistema. Ante ese escenario, la demanda que expuso Borges en nombre de la oposición, pero aún sin interponerla formalmente en una instancia legal, exige lo siguiente: una auditoría a los archivos con información de las marcas de cada sesión de votación enviadas por la máquina junto con el acta, la revisión de todas las bitácoras o logs del sistema, el listado de todas las actas que fueron marcadas en observación por el sistema, el registro de acceso de usuarios al sistema desde 24 horas antes del proceso electoral hasta 48 horas después de la divulgación del boletín de resultados, el registro o el log completo del sistema de detección de intrusos, el IDS, también una prueba de verificación 1 a 1 del 100% de las huellas digitales de todas las máquinas de votación con resultado de huellas con coincidencia, es decir, con match, y sin coincidencia, no match. También la verificación de las huellas o de si las huellas utilizadas para desbloquear las máquinas corresponden a los electores habilitados para sufragar y determinar con exactitud la cantidad de incoincidencias de no match por mesas de votación. Y por último, también se exige una prueba de verificación de las huellas sin coincidencia de la prueba anterior con resultado de sin coincidencia o no match y de cada persona con la que hubo coincidencias durante el registro del sistema automatizado de identificación, el SAI. En esto se sustentan las denuncias de Andrés Velázquez, quien denuncia que le restaron votos para favorecer al PSV y darle la gobernación al chavismo en Bolívar. En Miranda, Carlos Ocariz asegura que hubo sabotaje del proceso. Y Julio Borges, el presidente del Parlamento venezolano, dijo que más de 1.600.000 personas votaron más de una vez. Estas son las incidencias sobre presunto fraude en las regionales que la oposición aún no enseña concretamente, pero que tampoco aún se les ha dado respuestas por parte del CNE en un hermetismo total que, por supuesto, deja con menor confianza, transparencia y cuestionamiento y dudas al sistema electoral de Venezuela en jornadas clave que se vienen para el futuro político del país, como son las elecciones municipales, pero en mucha mayor medida las elecciones presidenciales de 2018.